¿Alguna vez has comido habas? Probablemente sí. La historia nos dice que las habas eran cultivadas en el cercano Oriente a finales del Neolítico. Los griegos y egipcios cuidaban no incluirlas en su dieta, ya que consideraban que eran dañinas para la salud. A diferencia de ellos, para los romanos las habas eran un alimento muy preciado. Pero, ¿por qué la creencia de los griegos y romanos? Primeramente debemos saber que el cuerpo necesita de las enzimas para contar con metabolismo. Ahora bien, una enzima muy importante para el organismo es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, mejor conocida por sus siglas G6PD. Por otra parte, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enfermedad genética hematológica, es decir, de la sangre. Esta enfermedad puede contribuir a desarrollar hemólisis, en otras palabras, la destrucción de los eritrocitos, mejor conocidos como glóbulos rojos, con su concomitante liberación de hemoglobina. La deficiencia glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enfermedad muy común en África, sur de Asia y en el Mediterráneo. En nuestro país, su incidencia es menor al 0.5%. Cabe mencionar que África, el sur de Asia y el Mediterráneo, que es donde hay más incidencia de deficiencia de G6PD, es también donde anteriormente se observan casos de favismo. El favismo es un tipo de anemia hemolítica e ictericia, es decir, una anemia por ruptura de los glóbulos rojos que hace que la piel y las partes blancas del cuerpo se tornen de color amarillento. Generalmente esta anemia es provocada por el consumo de habas, aunque también puede presentarse por consumir otras legumbres e incluso algunos medicamentos. El favismo es una complicación muy seria de la deficiencia G6PD, una que puede poner en riesgo la vida del paciente. Es más común que se presente en niños y no todos los individuos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa desarrollan favismo. La anemia hemolítica por favismo ocurre de 24 a 48 horas después de haber consumido habas. El paciente puede presentar palidez y hemoglobinuria, es decir, presencia de hemoglobina libre en la orina como consecuencia de hemólisis intravascular. La anemia aguda puede ser muy acentuada en adultos y acompañarse por falla renal. Estas fallas son muy poco comunes en los niños. Si la reacción es vigorosa, el paciente podría entrar en estado de shock. Para evitar favismo en lactantes, es muy importante vigilar la dieta de las madres lactantes y especialmente evitar las habas. A diferencia de lo que se cree, el favismo puede presentarse no solo en aquellos individuos con mutaciones que provocan una gran deficiencia en la actividad de la G6PD. En el siglo XIX se reconoció al favismo como una enfermedad hereditaria. Retomando el tema de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en la primera mitad del siglo XX, algunos acontecimientos contribuyeron al entendimiento de la enfermedad. Primeramente se observó que, en Grecia e Italia, la disminución de G6PD protegía contra la malaria. Posteriormente se notó el contraste existente entre el favismo en Grecia e Italia, donde era muy común, y el favismo en Gran Bretaña, donde era prácticamente inexistente, lo que hacía suponer que este padecimiento era hereditario y que existía una gran diferencia entre los pueblos. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, la malaria se convirtió en un problema relevante y algunos medicamentos como la primaquina, un antipalúdico, demostraron que los individuos que eran susceptibles de hemólisis dietética, es decir,
por ingesta de habas, también lo eran de hemólisis por este medicamento. Es importante saber que el 100% de los casos de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son de origen genético, resultado de mutaciones en el gen G6PD, y la gran mayoría de los casos de deficiencia G6PD son hereditarios. Los varones, hijos de madres portadoras del defecto genético, tienen un 50% de probabilidades de nacer afectados, mientras que las hijas de madres portadoras poseen 50% de probabilidades de ser portadoras. La mayoría de las personas que padecen deficiencia de G6PD no presentan síntomas, incluso, aunque parezca extraño, el ejercicio agotador no representa ningún problema para estas personas. Algunos pacientes pueden presentar hemólisis aguda, que en ocasiones pasa desapercibida en caso de que el cuerpo haya repuesto oportunamente la pérdida de glóbulos rojos. Generalmente, las formas comunes de deficiencia de G6PD son asintomáticas. Respecto a la hemólisis por medicamentos, desde el descubrimiento de la primaquina como detonante de hemólisis en individuos de ascendencia africana, un gran número de medicamentos se han identificado como desencadenantes de hemólisis en individuos con deficiencia G6PD. La hemólisis también puede presentarse en individuos con deficiencia de G6PD durante una infección. Este caso no es extraño, por lo que se debe estar muy alerta. Algunos factores para tomar en consideración son el grado de oxidación de los medicamentos administrados durante la infección, el nivel de hemoglobina anterior, la función hepática y la edad. Las infecciones más comunes que pueden dar lugar a hemólisis son las hepatitis infecciosas, incluyendo la hepatitis A, la neumonía y la fiebre tifoidea. Existen casos de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en los que se puede llegar a presentar ictericia neonatal, sin que exista incompatibilidad inmunológica. La ictericia en estos casos se presenta del 1 al 4 día de vida. En el caso de que llegue a desarrollarse kernicterus, un tipo de daño cerebral que ocurre cuando la ictericia neonatal es muy grave, la deficiencia de G6PD puede provocar retraso mental en el recién nacido. Cabe mencionar que este retraso mental es prevenible realizando al paciente un tamiz metabólico neonatal ampliado. Un hematólogo calificado es parte importante del tratamiento del paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Las sustancias mostradas en esta tabla deben ser evitadas por su potencial para detonar eventos hemolíticos. La deficiencia de glucosa fosfato deshidrogenasa es una enfermedad genética hematológica que puede contribuir a desarrollar hemólisis. En Lister, alta especialidad, contamos con estudios de vanguardia para detectar trastornos como lo es el tamiz metabólico neonatal ampliado, estudio que se realiza en los primeros días de vida y es de gran ayuda al detectar la existencia de una enfermedad o deficiencia congénita antes de que ésta se manifieste, mejorando en gran medida la calidad de vida de tu bebé.